La Sierra de Altomira, entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, es el lugar donde el río Tajo recibe las aguas del Guadiela, en un escarpado paraje que ha acogido asentamientos humanos desde el siglo XI y cuya singular orografía conforma la hoya de Bolarque. Es en esta hoya donde la confluencia de los cauces citados propicia la existencia de fértiles vegas de regadío, y tal circunstancia fue la que justificó que ya en el siglo XVI se construyera allí una presa para regular el cauce fluvial. Pero el progreso y la modernidad que trajeron los siglos XIX y XX hicieron que a la presa de Bolarque se le encontrara otra utilidad más acorde con los nuevos tiempos, como era la generación de energía eléctrica con que abastecer tanto a Madrid como a la provincia de Guadalajara, por lo que ya en 1896 el ingeniero Daniel Cortázar propuso la creación allí de un complejo para satisfacer tal requerimiento. 12 años después, la zona se había convertido en un hervidero en el que 1.300 obreros se afanaban perforando rocas, realizando desmontes y hormigonando el dique de contención del que sería el primer salto hidroeléctrico de España. Durante las obras, además, se tuvo en cuenta que el río Tajo no dejaba de ser una importante vía de transporte fluvial para las maderadas que cada año bajaban miles de troncos desde los pinares guadalajareños hasta Aranjuez. Para no interrumpir este tráfico anual, en un lateral de la presa se creó un canal por el que conducir la madera en su trayecto río abajo. Finalmente, la instalación de 4 turbinas con una potencia de 4.300 caballos de vapor daría conclusión al proyecto, el cual fue inaugurado oficialmente por Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII el 23 de julio de 1910. En una jornada en que la anécdota la marcó la avería del motor de la embarcación que transportaba al monarca y sus acompañantes en el recorrido por el lago. El rey se tomó el incidente con humor y no dudó en aferrarse, como el resto de los tripulantes, a un remo para poder llevar la barca a buen puerto. El salto de Bolarque generó en 1910 11.957.600 kWh, cantidad que se vería paulatinamente incrementada al ir siendo añadidas nuevas turbinas y al acometer esta infraestructura hidroeléctrica otras mejoras que optimizarían su rendimiento, como la realizada a mediados de los años 50 del pasado siglo, consistente en la elevación de la altura de la presa en 10 metros y la instalación de una nueva central y una subestación colectora y distribuidora de la electricidad obtenida. La realización y el mantenimiento de todo ello requería el desplazamiento hasta la zona de gran cantidad de mano de obra especializada, por lo que antes de las obras, a mediados de los años 40 ya se había construido al lado de la presa un acogedor establecimiento de pintorescas casas y zonas ajardinadas conocido como el Poblado de Bolarque. Allí, directivos, constructores, ingenieros, personal de mantenimiento y obreros en general se alojaban con sus familias en un bucólico entorno en el que no faltaban ni escuela, ni capilla, ni hotel, ni instalaciones de ocio y que incluso contaba con un cuartel de la Guardia Civil, todo ello distribuido a ambas riberas del Tajo. En la actualidad, el Poblado de Bolarque ha perdido la utilidad primigenia para la que fue construido. No obstante, supone una bella muestra de la historia del sector energético en nuestro país. De la conservación y difusión de esta historia se ocupa el Museo de Bolarque, institución inaugurada en 1977 y que exhibe en la antigua sala de máquinas del Salto unos fondos consistentes en más de 1.000 piezas entre las que se pueden encontrar objetos y documentos originales, fotografías, mobiliario de la época y máquinas que prestaron servicio hace décadas en aquel complejo. Este museo vais a encontrar una sorpresa, vais a encontrar pasado, presente y una puerta abierta hacia el futuro. Estamos en un espacio importante para la zona y lo que hemos pretendido desde la Fundación Gas Natural Fenosa es ponerlo en valor y abrirlo a la sociedad para que reflexionen en torno a la energía y sobre todo el uso responsable de la energía y el ser eficientes energéticamente.
Bueno, lo que se muestra al visitar, pues no solo el museo, sino también la central, es la importancia que supuso en su origen para la ciudad de Madrid y lo que supone actualmente para la generación de energía para el país. Estamos hablando de una central que de un inicio pequeña, ¿no?, con el embalse, y a partir de ahí las diferentes fases, ¿no?, Volarque 1, Volarque 2, los molinos, a partir de ahí lo que ha significado, el crecimiento que ha tenido y la importancia que obviamente ha supuesto para el entorno y para el país. El espacio del museo es el espacio original de la primera nave, digamos, de máquinas de la central hidráulica que producía energía para la ciudad de Madrid, electricidad. Estamos hablando de 1910, es una de las centrales pues más antiguas, y lo que vemos aquí son piezas originales de la época, y a partir de ahí piezas relacionadas sobre todo con la generación de electricidad, de hidráulica, y a partir de ahí pues bueno, lo que supuso o lo que significó para la zona, y a partir de lo que sea la pura ingeniería y cómo la sociedad avanza a partir del avance energético y tecnológico, hablar también de esa sociedad, ¿no?, en pasado y en futuro. Es decir, hacemos en el Museo Volarque hay una reflexión al Volarque humano, a la zona pues de Castilla-La Mancha más humana, y de lo que ha sido para la sociedad pues el uso de la energía. Evidentemente es un ejemplo de lo que eran, ¿no?, en otras comunidades, en otros rincones, las colonias industriales, ¿no? Era un lugar donde alejado en ese entonces de trabajar, y por lo tanto los empleados, los trabajadores de la central vivían aquí, y era un pueblo donde, pues es lo que se muestra también en este museo, tenían su cine, tenían su escuela, y en épocas pues llegamos a ser hasta 900 personas viviendo aquí. La reforma del Museo Volarque permite muchos niveles de lectura. Obviamente uno de los públicos más asiduos a visitarnos es el público escolar, porque es una herramienta educativa muy potente para el profesorado, ya que pueden entrar, ver una central en funcionamiento y hacer un retroceso al pasado y hablar también en pasado. Por lo tanto, para lo que serían secundarias, bachilleratos, está muy puesto en su currículum educativo, y para los más pequeños pues es su primer encuentro, ¿no?, con el mundo de la energía, y sobre todo hacerlo de una manera muy manipulativa. Los educadores que están aquí son facilitadores que lo que hacen es introducir a los chicos más pequeños a estos conceptos, y a los no tan pequeños a que vean de manera práctica aquellos conceptos que han estado trabajando en el aula. Es el entrar aquí, en esta puerta por la que habéis pasado, y el tiempo se para. Es decir, es una sorpresa, tienes un primer choque, decir, ostras, es que es el museo en sí lo que destacaría como la pieza más importante, ¿no? Es donde te lleva, ¿no?, tanto si eres más joven como si eres más mayor, a ese pasado, ¿no?, que todos tenemos, a esa historia que todos recordamos, y cuando vas avanzando en el museo, hacia dónde te está encaminando, que es hasta este futuro de la energía. Y yo me quedaría con el museo en sí, con el espacio que ocupa y con estas piezas, ¿no?, o con lo que es el patrimonio industrial, que muchas veces ha tomado un papel como secundario, ¿no? Todo el mundo, obviamente, una obra de arte, cuando es una pintura, cuando es un gran libro, a todos nos emociona, pero es que el patrimonio industrial nos ha de emocionar absolutamente más, o el doble que nos puede emocionar cualquier otro tipo de arte o de cultura. Actualmente la presa de Volarque sigue prestando servicio como infraestructura generadora de energía eléctrica, aunque desde principios de los años 70 ha recuperado en cierto modo la utilidad para la que fue diseñada hace siglos. La realización del trasvase Tajo Segura hizo que fuese necesaria la construcción de una central de bombeo en el embalse de Volarque, la cual entró en funcionamiento en 1974 y cuyo cometido es el de elevar el agua hasta el embalse de la Bújeda, desde donde parte la red de acueductos y canales que la transportan hasta el de Alarcón para finalmente hacerla llegar desde allí hasta la cuenca del río Segura. Es pues el embalse de Volarque y toda la infraestructura que a lo largo de los siglos se ha generado en torno al mismo uno de los mejores ejemplos de un desarrollo que en la provincia de Guadalajara ha sabido conjugar el entorno natural con la iniciativa humana.